¿Puede un hombre famélico, vestido apenas con un taparrabos y apoyado en un bastón, derrotar al imperio más poderoso de la Tierra sin disparar un solo tiro? Imaginen la escena. Es 1930, y Mahatma Gandhi, con 61 años, inicia una marcha de 390 kilómetros hacia el mar. Su objetivo no es conquistar una fortaleza, sino recoger un puñado de sal. Este acto, aparentemente insignificante, violar el monopolio británico de la sal, desencadenaría una revolución que 2 décadas después haría caer 3 siglos de dominio colonial. La independencia de la India no se ganó en los campos de batalla, sino en las cárceles, en las huelgas de hambre y en la fuerza imparable de una idea: que la no violencia podía ser más poderosa que cualquier ejército. Pero detrás de esta lucha pacífica se esconde una historia de tensiones religiosas, traiciones y una partición tan sangrienta que dejó más de 1 millón de muertos y creó 2 naciones enemigas de por vida. Bienvenidos a Historias Inmortales. Hoy viajamos al subcontinente indio para presenciar uno de los procesos de descolonización más dramáticos y trascendentales del siglo XX. Hoy exploraremos el éxodo de la esperanza, la no violencia y el trauma de la independencia india. Para entender la magnitud de esta lucha, debemos retroceder a los días del Raj británico. Durante 200 años, la corona británica había saqueado metódicamente la riqueza de la India. La joya de la corona del imperio no era una metáfora, era una realidad económica. Los británicos desmantelaron la industria textil india, antaño dominante en el mundo, para imponer sus propias telas. Destruyeron sistemas educativos milenarios e implementaron una burocracia diseñada para el control y la extracción. Pero hacia el siglo XX, una nueva clase había emergido. Una élite india educada en Occidente que comenzó a exigir autonomía. El Congreso Nacional Indio, fundado en 1885, se convirtió en el vehículo de estas aspiraciones. En este contexto surge la figura que cambiaría todo: Mohandas Karamchand Gandhi. Abogado formado en Londres, Gandhi había perfeccionado su filosofía de resistencia no violenta, o satyagraha, la fuerza de la verdad, durante sus 21 años en Sudáfrica. Al regresar a la India en 1915, era un hombre transformado. Vestía como un campesino, hilaba su propia ropa en un charca, rueca, y vivía en una comunidad ashram. Su genio radicó en entender que para derrotar al imperio, necesitaba un movimiento de masas que involucrara a los 350 millones de indios, la mayoría de ellos campesinos analfabetos. Gandhi encontró símbolos poderosos que cualquier persona podía entender: la sal, la rueca, el khadi, tela casera. No pedía la independencia con discursos abstractos, sino con actos concretos que afectaran la economía británica. La Marcha de la Sal, en 1930, fue su obra maestra de teatro político. Cada kilómetro que avanzaba, cada entrevista que concedía, era una bofetada moral al imperio. Cuando finalmente recogió sal en la playa de Dundee, arrestarlo fue un error catastrófico para los británicos. Habían encarcelado a un hombre por recoger sal, y el mundo entero se rió de ellos. Pero Gandhi no estaba solo. A su lado estaba Jawaharlal Nehru, un hombre de mundo, educado en Harrow y Cambridge, que amaba las rosas y escribía poesía. Nehru representaba la visión modernizadora y socialista de la India independiente. Era el contrapunto perfecto a la espiritualidad de Gandhi, el cerebro y el corazón del movimiento. Sin embargo, una tercera figura comenzaba a ganar prominencia y representaría la grieta que acabaría partiendo el país en dos: Muhammad Ali Jinnah. Jinnah era todo lo que Gandhi no era. Elegante, vestido siempre con trajes impecables de Savile Row, ateo declarado y amante del whisky y los cigarros, Jinnah era un brillante abogado constitucionalista que durante años había luchado por la unidad hindú-musulmana dentro del Congreso. Pero con el tiempo se convenció de que los musulmanes, siendo una minoría, nunca tendrían una participación justa del poder en una India independiente dominada por hindúes. Su obsesión se convirtió en la creación de un estado separado, Pakistán.
La Ley de Gobierno de la India de 1935, que concedía cierta autonomía provincial, exacerbó estas divisiones, ya que los partidos basados en la religión comenzaron a competir ferozmente por el poder. La Segunda Guerra Mundial fue el catalizador final. Los británicos arrastraron a la India a la guerra sin consultar a sus líderes, lo que provocó enormes resentimientos. Gandhi lanzó el movimiento Quit India en 1942, una rebelión masiva no violenta que llevó a la cárcel a todos los líderes del Congreso. Mientras tanto, Jinnah y la Liga Musulmana ganaban apoyo al argumentar que los británicos y el Congreso los estaban traicionando. Para cuando la guerra terminó, Gran Bretaña, exhausta y en bancarrota, no tenía ni el dinero ni la voluntad para mantener su imperio. La independencia era inevitable, pero la pregunta era, ¿una India unida o dividida? El último virrey, Lord Louis Mountbatten, fue enviado con la misión imposible de transferir el poder. Mountbatten, un hombre vanidoso y amante de la pompa, tomó la decisión más controvertida de la historia moderna: adelantar la fecha de independencia de junio de 1948 a agosto de 1947, argumentando que la situación era insostenible. Este apresuramiento tendría consecuencias catastróficas. Se encargó a un abogado británico, Cyril Radcliffe, que nunca había estado en la India, que trazara en 5 semanas las fronteras entre India y Pakistán. Radcliffe usó mapas desactualizados y estadísticas censales incompletas. Dibujó una línea que partía pueblos, ríos y hasta familias por la mitad. Lo más increíble es que Radcliffe abandonó la India el mismo día que se anunció la independencia, sin siquiera esperar a ver el resultado de su trabajo. Las fronteras definitivas se publicaron 2 días después de la celebración, desatando el caos. Y aquí llegamos al giro inesperado, la revelación que desafía la narrativa simplista de la lucha anticolonial. La verdadera tragedia de la independencia india no fue la división en sí, sino el hecho de que la partición no separó a hindúes y musulmanes, sino que los mezcló de la manera más violenta posible. La línea Radcliffe no era una frontera, sino una herida abierta de 4.000 kilómetros que atravesaba el corazón de comunidades mixtas que llevaban siglos coexistiendo. En Punjab y Bengala, donde la frontera cayó como un hacha, se desató un genocidio recíproco. Trenes repletos de refugiados que cruzaban la nueva frontera llegaban a su destino cargados solo con cadáveres. Entre 10 y 20 millones de personas se convirtieron en refugiados de la noche a la mañana en el mayor desplazamiento masivo de la historia humana. Lo que siguió no fue una guerra, sino un pogromo a escala continental. Gandhi, desesperado, recurrió a sus últimas armas, huelgas de hambre hasta el borde de la muerte, logrando detener momentáneamente la violencia en Calcuta. Pero incluso su influencia tenía límites. El 15 de agosto de 1947, India y Pakistán nacieron como naciones libres, pero lo hicieron bañadas en sangre. La celebración en Delhi fue ensombrecida por las columnas de humo de los barrios musulmanes en llamas. La ironía final es profundamente trágica. El hombre que había luchado por una India unida y la no violencia, Mahatma Gandhi, fue asesinado en enero de 1948 por un nacionalista hindú que lo consideraba un traidor por defender a los musulmanes. Jinnah, el arquitecto de Pakistán, murió de tuberculosis apenas un año después, viendo cómo su frágil creación se enfrentaba a crisis inmensas. Nehru gobernaría la India durante 17 años, tratando de unir un país destrozado. El legado de la independencia india es un espejo de contradicciones. Demostró que la fuerza moral puede vencer al poder imperial, inspirando movimientos por los derechos civiles en todo el mundo, incluido Martin Luther King en Estados Unidos. Pero también demostró los peligros mortales del nacionalismo religioso y las divisiones artificiales. La partición creó una rivalidad entre India y Pakistán que ha llevado a 4 guerras y mantiene viva la amenaza nuclear. Hoy, mirando hacia atrás a este momento fundacional, la pregunta que nos queda es profundamente incómoda. En un mundo cada vez más dividido por identidades políticas, religiosas y culturales, estamos trazando, una vez más,
nuestras propias líneas Radcliffe invisibles? ¿Estamos permitiendo que las diferencias nos sepen hasta el punto de la deshumanización, olvidando las terribles lecciones de la historia? Si este viaje a una de las luchas más inspiradoras y a la vez más trágicas del siglo XX les ha hecho reflexionar sobre el poder y los límites de la resistencia pacífica, les invito a que se suscriban a Historias Inmortales. Activen la campanita para no perderse nuestras próximas exploraciones de los momentos que han dado forma a nuestro mundo. Y déjenme saber en los comentarios. ¿Creen que la no violencia sigue siendo una herramienta viable para el cambio político en nuestro mundo moderno? Hasta la próxima. Cuídense mucho.